Q1 se puede definir en base a los flujos de calor, flujo de calor de entrada, como es Q1, y flujo de calor de salida, que es Q2. Y también en base a la temperatura. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, ya, por favor háganlo, calculen la eficiencia. Yo siempre planteo este ejercicio porque suena un poco ilustrativo respecto de lo que significa el rendimiento del cuerpo humano dependiendo de la temperatura del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, si nos planteamos una temperatura, la temperatura 1 es la temperatura más alta, ¿ya? Respecto de la temperatura ambiente, que es la más baja. Entonces, supónganse ustedes que la temperatura ambiente en este momento es de 20 grados y la temperatura 1 es de 36 grados, que vendría a ser la temperatura del cuerpo. 20 grados, la temperatura 2, y 36 grados, la temperatura 1. Entonces, ¿cuál es la eficiencia del cuerpo respecto de la temperatura del ambiente de 20 grados? ¿Podrían hacer el cálculo? Y un ejercicio relativamente sencillo, me informan el resultado y chequeamos. 36. Bien, ¿llegaron al resultado? Ya. Eso aplicando cifras significativas sería 0.05177. ¿Es así? Entonces, el cuerpo humano respecto a la temperatura ambiente de 20 grados tendría una eficiencia de 5.18%. Es por eso que el cuerpo, eso en cierta forma es como el trabajo mecánico que puede efectuar el cuerpo, que sería solamente de un 5.18%. Y el otro 95% es lo que el cuerpo pierde como calor. Y en todo momento el cuerpo humano está liberando energía en forma de calor. Y eso se acrecienta más todavía cuando se hace ejercicio. Con el sudor, con la eliminación de líquido, esa eliminación de líquido permite
que el cuerpo no se caliente. Por lo tanto, el flujo de energía en forma de calor sale mediante el sudor. ¿Y por qué eso? Debido al calor específico del agua. Como el agua tiene un calor específico muy alto, perfectamente bien puede transportar una gran cantidad de calor. Bien, esa es una persona, por ejemplo, en un momento también cuando tiene fiebre suda mucho. Y ese sudor es lo que le permite también poder eliminar el calor que debería estar acumulando en el cuerpo. Si no se sudara, realmente el calentamiento interno del cuerpo sería muy alto. Y eso, resultado final, es uno solo. Bien, entonces, de acuerdo a la eficiencia, vamos entonces a plantear lo siguiente ahora. Acá tenemos la eficiencia en función de los flujos de calor. Enseguida tenemos la eficiencia en función de la temperatura. Estas dos formulitas que tenemos acá, unámoslas en una. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 más la razón de los flujos de calor, 1 menos la razón de la temperatura. Fíjense bien que acá, en este signo que resultó por lo que deducimos ayer, nos da la posibilidad de indicar que la temperatura nunca puede ser negativa. Entonces, por eso, cuando se habla de temperatura termodinámica, la temperatura que se debe usar es en Kelvin, porque no existe ningún valor que sea menor a 0 Kelvin. Y eso lo dice el tercer principio de la termodinámica. Entonces, ¿qué tenemos aquí al respecto? Los flujos de calor sí tienen signo. El Q1 es positivo, el Q2 es negativo. Entonces aquí también hay que plantearse este cambio de signo de acuerdo a los flujos de calor. Y también hay que ver de qué manera funcionan los signos cuando se trata de un refrigerador de Carnot. Por eso aquí en el fondo, tanto Q2 como Q1 tendrían que estar dados con valores absolutos y dependiendo del sistema se aplica el signo correspondiente. Bueno, la idea ahora es unir estas dos formulitas. Al unirlas de esas dos fórmulas nos queda lo siguiente. 1 más Q2 respecto a Q1 igual a 1 menos T2 respecto de T1. Y de aquí eliminamos ese signo y establecemos la relación entre calor y temperatura. Acá esto nos está indicando entonces lo siguiente, que el flujo de calor Q2 va a estar dado a la temperatura 2, el flujo de calor Q1 va a estar dado a la temperatura 1. Por lo tanto, una vez que tenemos esto, reunimos los términos de acuerdo a las condiciones, es decir, Q2 respecto de T2 y Q1 respecto de T1. Y eso no es nada más que un tratamiento matemático y nos queda la relación de esta manera. Acá eliminamos el 1. Bien, eliminamos el 1. Y nos queda entonces esta relación. Q2 respecto de T2 igual menos Q1 respecto de T1. Como aquí tenemos Q1 con signo negativo, lo pasamos al primer miembro y nos va a quedar esa relación. Bien, Q2 respecto de T2 más Q1 respecto de T1. Recuerden que Q2 es negativo, por lo tanto esto nos queda una diferencia. Y esta diferencia nos está indicando que la razón entre el flujo de calor y la temperatura, en ambos casos tiene que ser el mismo valor. Es por eso que aquí nos da un valor igual a 0. ¿Y qué significa esto? Acá lo estamos aplicando a un ciclo. Como lo estamos aplicando a un ciclo y sumamos estos valores y esto nos da igual a 0, inmediatamente podemos definir aquí una función de estado. Bien, se define una función de estado. Entonces,
Recuerden que el calor no es función de estado, pero la temperatura sí es función de estado. Y al dividir calor por temperatura, nos da una función de estado de acuerdo a esta relación. Entonces, esta razón entre el calor y la temperatura permite definir una nueva función de estado. Y esa nueva función de estado es la entropía. Entonces, aquí tenemos Q respecto de T. De Q a T es igual a, se define como ds. Es decir, estamos aquí planteando un cambio de entropía respecto de que la entropía es una función de estado. La entropía ahora, además de ser una función de estado, va a ser una propiedad del sistema, va a ser una propiedad extensiva. Luego, para poder trabajarlo físico-químicamente, hay que transformarlo a una propiedad intensiva. Y la entropía se divide por N. Con eso nos queda la entropía molar. Y para cada especie química existe un valor de entropía. Y esos valores están tabulados. Aún no le he subido la tabla de datos porque no hemos entrado todavía al hecho de aplicar esa tabla de datos, pero en un momento se lo voy a subir a la plataforma. Esa tabla de datos tiene la entalpía de formación, tiene los valores de Cp que usamos el día de ayer y además tiene los valores de entropía. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar con esta propiedad, que es la entropía. Y la fórmula básica para hacer cualquier cálculo de entropía es esta que le acabo de indicar acá. Entonces, ds se define como de Q a T. Fíjense entonces aquí es lo que hemos llegado. Mediante el estudio relacionado con el ciclo de Carnot, hemos logrado definir una nueva propiedad del sistema, una nueva función de estado, y esa es la entropía. De aquí en adelante, ¿qué significa todo esto? Que para cualquier proceso ustedes tienen que calcular calor, trabajo, delta H, delta U y ahora delta S. Entonces vamos a ver el tratamiento que se hace con respecto al cambio de entropía. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Aquí entramos a analizar el concepto de reversible e irreversible. Este concepto siempre está errado cuando se trata de las ecuaciones, las reacciones químicas. Siempre se dice que un proceso reversible es aquel que está en equilibrio, pero realmente no es eso. Tiene que llegar al estado de equilibrio. Entonces ahora el concepto de reversible, irreversible lo vamos a definir de otra manera. Recuerden que anteriormente también habíamos hablado de trabajo reversible y trabajo irreversible, y está relacionado con esto que vamos a revisar a continuación. Aquí ahora cambié el signo. No existe el signo de definición, sino que existe el signo mayor y igual que. Entonces, ¿qué me indica esto? Que el cambio de entropía en un proceso puede ser mayor o igual a dQ partido por T. Y esta simbología que tenemos acá, tenemos que aplicarla a los respectivos procesos que tenemos indicado acá arriba. El mayor que me va a indicar que hay que aplicarle a un proceso que es irreversible. Y el igual que a un proceso que es reversible. Esta formulita en ningún momento nos indica qué es lo que pasa con el menor que, pero hay que interpretarlo en algún proceso. Esta fórmula nos indica, esta fórmula se denomina como la desigualdad de Clausius. Bien, tenemos esta formulita, es la desigualdad de Clausius. Entonces, con esta fórmula se puede trabajar. Ahora, con la igualdad, como le indiqué anteriormente, es para un proceso reversible. Por lo tanto, aquí vamos a tener el dQ reversible. Y con el mayor que, lo vamos a tener para un proceso que es irreversible. En todo caso,
Cuando se vaya a calcular el cambio de entropía, se tiene que calcular en base a esta fórmula, que es lo que les voy a explicar. Entonces, si el cambio de entropía nos da mayor que, estamos en presencia de un proceso que es irreversible. O sea, no se usa esta fórmula para calcular entropía para un proceso irreversible, sino que se usa solamente esta formulita. Esta es la fórmula básica para evaluar cualquier cambio de entropía. Entonces, revisemos lo que le indicaba recién. Para un proceso irreversible, tenemos que el ds es mayor que dq a t. Para un proceso reversible, se establece la igualdad y vamos a tener aquí un proceso forzado. Este proceso forzado significa que tenemos que aplicar energía al sistema. Y en ese caso, la entropía va a ser menor que. ¿Ya? Y cuando se relaciona con 0, delta S mayor que 0 para un proceso que es irreversible, delta S igual a 0 para un proceso que es reversible, y delta S menor que 0 para un proceso que es forzado. Hay que tener cuidado con este concepto, porque en algunos textos hablan relacionado con el cambio de entropía para definir los procesos espontáneos y no espontáneos. Yo aquí hago uso de otro concepto para definir espontaneidad, no la entropía. Así que hay que hacer las correcciones correspondientes. A veces es el problema que se tiene en fisicoquímica, que depende del autor del texto, es como interpretan las cosas en forma distinta. No voy a decir errada, sino que en forma distinta. Bien, y esto es lo que tienen que tener presente ustedes entonces. ¿Qué vamos a plantearnos? Tenemos que plantearnos cómo poder evaluar el cambio de entropía, y para eso vamos a tener varios procesos. Entonces, la fórmula, en un principio, la vamos a aplicar al ciclo de Carnot, porque es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿cuál es el cambio de entropía en el ciclo de Carnot? Ya hemos visto que para el ciclo de Carnot evaluamos trabajo, calor, delta U, delta H, y ahora el delta S. Tanto para las dos expansiones como para las dos compresiones. Entonces, la fórmula que se debe aplicar es esta, en su forma integrada. Entonces, si esta es una función de estado, la integración de ds va a estar dado entre la entropía 2, entropía 1 y entropía 2, y eso nos da el delta S. Este delta S es entropía 2 menos entropía 1. Entonces la preocupación ahora es cómo integramos el dq reversible respecto de t. Esto va a depender del proceso. ¿Ya? ¿Y por qué le indico que va a depender del proceso? Porque el dq es el que nos va a indicar en cierta forma si aplicamos directamente la integración o no. En algunos procesos hay cambio de temperatura. Aquí no nos indica que hay un cambio de temperatura, nos indica cierto valor de temperatura. Por lo tanto, si hay un cambio de temperatura, hay que integrar de otra manera. Y esas integraciones son las que hay que comprender en un principio. Bien, entonces, aquí de inmediato le indico, para un proceso que es reversible a temperatura constante, el delta S es igual a Q reversible partido por T. Si le digo que la temperatura es constante, tendríamos entonces delta S, Q reversible respecto de T. ¿Y el Q reversible dónde lo hemos aplicado? Lo hemos aplicado a la expansión isotérmica reversible en el ciclo de Carnot y a la compresión isotérmica reversible del ciclo de Carnot. Por lo tanto, para la expansión y para la compresión, ustedes tienen un valor de Q y lo dividen por la temperatura del proceso isotérmico y con eso calculan el cambio de entropía. Entonces, esto es lo que les explicaba. Para la expansión isotérmica, ¿qué es lo que tienen ustedes?
ya en el formulario del día de ayer, tienen que el Q reversible es igual a nRT logaritmo natural de V2 a V1. Simplifican la temperatura y nos queda entonces que el cambio de entropía para la expansión isotérmica reversible es igual a NR logaritmo natural de V2 a V1. Bien, ahí tenemos entonces ya evaluado el cambio de entropía para un proceso isotérmico. Y para la compresión isotérmica tiene que ser exactamente lo mismo. Tienen en la compresión isotérmica tendrían que el delta S 3,4 ¿sí? Es igual a NR logaritmo natural de B4 a B3. Bueno, va a aparecer en su momento. Aquí tenemos entonces la relación de acuerdo a lo que habíamos revisado anteriormente, la expansión isotérmica y ahora la expansión adiabática. En la expansión adiabática se hace más simple todavía. Recuerden que en la expansión adiabática hay un cambio de temperatura, pero en esta fórmula en va decidor Q, porque en un proceso adiabático Q es igual a 0. Y si Q es igual a 0, el delta S es igual a 0. Bien, nos queda eso. Entonces ustedes aquí inmediatamente al lado podrían indicar qué pasa con la compresión isotérmica y qué pasa con la compresión adiabática. Bien, ¿sí? Para la compresión isotérmica, entonces, ¿cómo nos quedaría? El delta S 3,4 igual NR logaritmo de B4 a B3. ¿Listo? Tendríamos eso. Recuerden aquí, en la expansión isotérmica, esto vendría a ser T1, y en la compresión isotérmica, esto tendría que ser T2, con su correspondiente Q sub 2, que equivale a NRT logaritmo de B4 a B3. Y en la compresión adiabática, en el mismo caso que la expansión adiabática, U es igual a 0, luego tenemos esas relaciones para el ciclo de Carnot. Y aquí se va a dar el significado de lo que ayer yo lo dejé como una duda, porque solamente le dije esto es así, y aquí vamos a comprobar lo que te indiqué el día de ayer. Entonces, fíjense bien, el delta S para el ciclo va a ser igual a ¿qué? Tendríamos que sumar todos estos cambios de entropía. ¿Ya? No hay ninguna dificultad porque hay que sumar delta S1, ¿ya? Que es esto que tenemos aquí, y delta S2, que es lo que tenemos acá. Entonces, aquí nos dice NR logaritmo tal de B4 a B3. Recuerden que el día de ayer yo les dije, esto hay que invertirlo. Al invertirlo tenemos que escribir el logaritmo con signo negativo. Y nos queda de esta manera. NR logaritmo de B2 a B1 menos NR logaritmo del de B3 a B4. Como la entropía es una función de estado, el cambio de entropía para el ciclo tiene que ser igual a 0. Y aquí, inmediatamente, se da la razón de que el volumen 2 respecto al volumen 1 obligadamente tiene que ser igual a B3 a B4. ¿Ya? Entonces, el día de ayer me hicieron la consulta, ¿por qué B2 a B1 es igual a B3 a B4? Aquí está la respuesta. Porque primero habría que definir la entropía tal como lo hicimos
ahora para poder establecer las relaciones. Entonces, volviendo a insistirle, como la entropía es una función de estado, el cambio de entropía para el ciclo de Carnot tiene que ser igual a 0. Y con eso nos queda que B2 a B1 es igual a B3 a B4. Bien. Ahora vamos a aplicar una gráfica. Temperatura aplicando el concepto de entropía. Entonces ya hemos indicado que a la temperatura 1 hay un aumento de entropía. Por lo tanto, desde el punto 1 al punto 2, a una temperatura que es constante, va a producirse un aumento de entropía. Del punto 2 al punto 3 vamos a tener que no existe cambio de entropía. La entropía es constante. Por lo tanto, trazamos una línea vertical. En la compresión, la entropía va a disminuir. Y después tenemos la compresión adiabática, que la entropía se mantiene constante. Entonces ya aquí ustedes tienen que inmediatamente identificar dos cosas. Cuando hay una expansión de un sistema gaseoso, la entropía aumenta. Cuando hay una compresión de un sistema gaseoso, la entropía disminuye. Y recuerden que la compresión es un proceso forzado, porque hay que aplicar una fuerza para poder comprimir un gas. Entonces, como el proceso es forzado, tendrá que disminuir la entropía. Entonces aquí vamos a tener ahora una gráfica temperatura en función de la entropía mediante el ciclo de Carnot. Y vamos a lograr explicar esa formulita que está arriba. ¿Ya? Tenemos eso. Bien, aumento de entropía a la temperatura 1, entropía constante para la expansión adiabática, disminución de entropía para la compresión isotérmica a la temperatura 2 y entropía constante para la compresión adiabática. Aquí nos queda entonces el ciclo de Carnot, pero basado en graficar la temperatura en función de la entropía. Aquí inmediatamente tienen algo, flujo de calor. Este calor, ¿a qué equivale? A la integral de T de S. Recuerden que recién teníamos que ds es igual a dQ partido por T. Ahora despejamos calor, nos queda que Q va a ser igual a la integral de T de S. Y la integral me va a significar inmediatamente que debajo de cada una de estas líneas tendríamos que tener una zona que va a estar representando ese valor. Por lo tanto, desde el punto 1 al punto 2, toda el área debajo de esta isoterma va a corresponder a Q sub 1. Bien, ¿a qué temperatura está dada esta isoterma? A T1. Por lo tanto, todo lo que está debajo de, toda el área debajo de esta isoterma es Q sub 1. En el caso del proceso diabático no hay ninguna área, solamente un punto. Y debajo de la isoterma del punto 3 al punto 4, ¿qué tendríamos? Tendríamos a la temperatura 2, Q sub 2. Bien, entonces ahora se hace la diferencia. Recuerden que Q sub 1 es positivo y Q sub 2 es negativo. Por lo tanto, nos da una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de toda el área encerrada dentro de las rectas que hemos graficado. Y la diferencia entre Q sub 1 y Q sub 2 equivale a trabajo. Y con estas relaciones, entre Q sub 1 y Q sub 2 y trabajo, aparece una formulita que ya también anteriormente la habíamos revisado. Que menos trabajo es igual a Q sub 1 más Q sub 2. Recuerden que esto lo vimos el día de ayer aplicando la primera ley.
indicamos que delta U es igual a calor. Ese calor lo sustituimos por Q1 más Q2 y más trabajo. Como en el ciclo de Carnot delta U igual a 0, queda entonces que Q1 más Q2 es igual a menos trabajo. Obtenida esta fórmula a partir de la primera ley y ahora mediante un procedimiento gráfico. Como Q1 más Q2 es igual a Q, este Q que tenemos aquí, por lo tanto, este calor va a ser igual a menos trabajo. Y ahí tenemos entonces la relación. Toda esta área representa el trabajo, representa el Q, y este Q no es nada más que la relación entre Q1 y más y Q2. Y nuevamente recordando que Q1 es positivo, es decir, toda el área debajo de esa isoterma, menos Q2, que es toda esta área. ¿Por qué menos? Porque Q2 es negativo. Entonces ahí tenemos la diferencia. Ya, aquí nos vamos a plantear algunas generalidades de la entropía. El concepto de entropía, lo primero que tienen que hacer ustedes es relacionarlo con la dispersión. O sea, mientras más dispersas estén las moléculas, mientras más disperso esté un sistema, la entropía va a ser mucho mayor. Esto inmediatamente lo podemos relacionar con la forma física. Un sólido tiene una entropía muy baja. Un líquido tiene una entropía mayor, porque las moléculas tienen un poco más de libertad de movimiento, por lo tanto se pueden dispersar más. Y en el caso de un gas, la entropía es, sí, mucho mayor y muy alta. Es decir, la entropía del gas aumenta considerablemente. Y entonces, si relacionamos la entropía del gas es mucho mayor que la entropía del líquido y la entropía del líquido es mayor que la entropía del sólido. La forma sólida es la que va a tener menor entropía. Hay que observar también que a nivel de entropía de los sólidos hay distintas formas geométricas de los cristales del sólido que también van a significar una diferencia de entropía. Eso lo vamos a plantear entonces en un primer lugar con esto. Aquí indico algunos elementos que son bien especiales en la tabla periódica, que son los halógenos. Ya en el sistema periódico, el cloro, que es el primero que está arriba en la tabla periódica, es un gas y tiene una entropía alta. Enseguida el bromo, el líquido, tiene una entropía relativamente menor. Y el yodo, que es sólido, tiene una entropía aún menor. Entonces aquí vemos que mientras va aumentando la dispersión, lo estoy planteando ahora en el sentido hacia abajo, mientras aumenta la dispersión de las moléculas que conforman los halógenos, la entropía aumenta. La entropía, tal como le indiqué recién, es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad de materia, depende de la masa. Luego hay que transformarla a una propiedad que sea intensiva, dividiéndolo por la cantidad de cada una de las sustancias que tenemos. Y con eso la transformamos entonces en una propiedad molar. Toda propiedad molar es una propiedad intensiva.
Entonces aquí ahora esta entropía está expresada en Joule por mol por Kelvin. Si no hacen referencia ustedes a la cantidad de sustancias, solamente van a decir Joule por Kelvin. Y este cerito que está aquí como superíndice nos está indicando también lo que habíamos señalado anteriormente, entropía estándar. Por lo tanto, en la tabla de datos que les he indicado, ustedes van a tener los valores de la entropía estándar. Estos son valores de entropía estándar para cada una de estas especies químicas en Joule por mol por Kelvin. Al lado nos aparece aquí para el bromo, gas. Entonces, comparando el bromo gaseoso con el bromo líquido, el bromo gas tiene que tener mayor entropía. Una segunda generalización la vamos a ver en función de algunos hidrocarburos, metano, etano, propano, sus estructuras moleculares. Bien, ahí tenemos las estructuras moleculares correspondientes. Para el metano, su entropía es igual a 186. Para el etano es 229. Ahora, ¿por qué aumenta la entropía? El propano es 270. ¿Por qué aumenta la entropía? Se va observando inmediatamente que la molécula va aumentando proporcionalmente. Y además de ir aumentando proporcionalmente, va cambiando o sea, se va planteando una mayor dispersión. Entonces las moléculas de los átomos de carbono están más dispersos en moléculas más grandes. Entonces, de acuerdo a estos valores, ustedes podrían pensar más o menos cuál tendría que ser la entropía del butano. Si la del metano es 186, la del etano es 229, la del propano es 270. Entonces hay que fijarse acá. Aquí aproximadamente digamos que hay 190. Acá aproximadamente 230. Por lo tanto la diferencia es, entre estas dos entropías, es 40. Si aquí digo 230 y aquí 270, la diferencia de entropía es 40. ¿Eso qué va a significar? Que para el butano aproximadamente la entropía tendría que ser igual a 310 y para el pentano 350, porque va aumentando de 40 en 40. Ahora, hay unas formas para poder calcular el cambio de entropía, pero es un poco más complejo porque toma varios aspectos que son geométricos y de simetría, y eso complica el cálculo que en cierta forma yo no lo trato en este curso. Bien, pero podemos ir viendo, ¿no es cierto?, una aproximación relacionada con los cambios de entropía que están ocurriendo acá. Ahora, a partir del butano, empiezan a aparecer los isómeros, ¿ya? El isobutano, el neopentano, por ejemplo, el isopentano, el neopentano, etc. Entonces, al igual forma, cuando hay mayor ramificación, significa mayor dispersión de los átomos de carbono. Eso va a significar que los isómeros de un hidrocarburo con 4 o más átomos de carbono van a tener mayor entropía que el isómero normal o que el hidrocarburo normal. Bien, entonces, mientras las moléculas sean más complejas, se va a ir produciendo un aumento de entropía porque hay mayor dispersión. Aquí, en este otro caso, yo le planteo lo siguiente. Me basta con estos ejemplos para poder después hacerles preguntas relacionadas con cualquier otra sustancia. Entonces, aquí tengo óxido de magnesio
y cloruro de sodio en su forma sólida correspondiente. El óxido de magnesio tiene una entropía de aproximada de 27 Joule y el cloruro de sodio aproximadamente de 72 Joule. Entonces, ¿cuál es la razón de que el óxido de magnesio tenga una entropía menor que el cloruro de sodio? Ahora, esto va a depender mucho de las estructuras de los sistemas sólidos en que esté cada uno de los compuestos. Pero eso también es analizar un poco más en profundidad los cristales. Sin embargo, aquí hay que observar lo siguiente. Aquí hay dos iones que son univalentes. Acá hay dos iones que son divalentes. Por lo tanto, mientras mayor es la carga de los iones, va a existir una mayor atracción. Y si existe una mayor atracción, los iones van a estar más unidos, es decir, van a estar menos dispersos. Y si hay menos dispersión, la entropía tiene que ser menor. Entonces, el óxido de magnesio tiene menor entropía que el cloruro de sodio debido entonces a la dispersión. Ahora, si yo comparo cloruro de sodio con cloruro de potasio, tenemos las mismas cargas y los dos sales son sólidas. Ahora, ¿en qué hay que fijarse acá? Recurrimos a la tabla periódica y en la tabla periódica vamos observando la ubicación en la cual están cada uno de los eh, de los iones positivos, es decir, el ion sodio y el ion potasio. El orden es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Entonces, el sodio está antes que el potasio. Por lo tanto, ¿qué significaría esto? Va a significar que el cloruro de potasio va a tener mayor entropía que el cloruro de sodio. Y eso ahora se debe al tamaño, porque el potasio tiene mayor tamaño que el sodio. Y ahí se pueden seguir explicando cualquier otro compuesto, especialmente compuestos que tengan compuestos diatómicos, como son estos que he indicado aquí. Podríamos tener cloruro de aluminio, por ejemplo. Bien, en el caso del cloruro de aluminio, ¿qué es lo que pasa ahora con la carga? La carga del aluminio es más 3, por lo tanto tendrá que tener una entropía más baja también por efecto de que la atracción por esa carga es mayor. Entonces aquí ustedes pueden ir viendo que hay varios factores que van a ser determinantes en la entropía de un compuesto. Acá, perdón, Profe, una consulta, no le entendí muy bien. ¿A mayor tamaño, menor entropía? a mayor tamaño, mayor entropía. Ah, ya, muchas gracias. Y aquí también lo vamos a observar con este ejemplo que voy a plantear acá. Fíjense bien. Bueno, no en este ejemplo, otros que vienen a continuación, perdón. Aquí está el carbono diamante y aquí tenemos carbono grafito. Son formas alotrópicas del carbono. Entonces, ¿por qué el carbono grafito tiene mayor entropía que el carbono diamante? Incluso eso se ve únicamente con su uso. Sabemos que con el grafito nosotros podemos escribir sobre una hoja de papel y el grafito se desplaza muy, muy suavemente. Sin embargo, si hacemos lo mismo que con el carbono diamante en el fondo va a, a destrozar el papel. Entonces, ¿qué significa eso? Que el carbono diamante está más enlazado, los átomos de carbono están más fuertemente enlazados en el diamante que en el grafito. Y eso lo deben saber por efecto de que la estructura del diamante es tetraédrica. El tetraedro es una forma muy rígida, muy menos dispersa de los átomos de carbono. Sin embargo, en el carbono grafito hay uniones que son tridireccionales, pero se forman
mediante capas. Y esas capas se unen mediante otro enlace. Y ese enlace es un enlace débil. Entonces, aquí solamente hay que recurrir a cuáles son las formas físicas del carbono diamante o estructurales del carbono diamante, el carbono grafito. El carbono grafito es blando, el carbono diamante es duro. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a la entropía. Aquí hay otro ejemplo. Pasando por cloruro de potasio, hipoclorito de potasio, clorito de potasio, clorato de potasio y perclorato de potasio. El aumento de entropía es en ese orden. Entonces, mientras más átomos hayan unido al cloro, ¿ya? Vamos viendo aquí que aumentando la cantidad de oxígeno de 1, 2, 3 a 4, la entropía va a ser mayor mientras la estructura sea mayor, porque en este caso hay mayor dispersión. Para que entiendan esto, basta con que escriban ustedes la estructura de Lewis de cada uno de los aniones que están unidos al potasio. Bien, aquí tenemos el cloro con un oxígeno, el cloro con el oxígeno acá está en forma angular, el cloro con estos 3 oxígenos está en forma tetraédrica y el cloro con el oxígeno acá está en forma piramidal. Entonces eso también va cambiando la entropía de los compuestos. Lo mismo ocurre con el nitrito y el nitrato de sodio y tenemos también en cadenas de hidrocarburos, de alcoholes que son similares a los hidrocarburos que vimos anteriormente. Mientras aumentando los grupos CH2, tendría que ir aumentando la entropía, porque presentan mayor dispersión. Ahora, también podríamos decir acá, relacionando los 3 últimos casos, en que mientras mayor es la masa molar del compuesto, tendría que tener mayor entropía. Toda esta generalidad hay que entenderla, comprenderla para poder después ver cómo se tiene que evaluar los cambios de entropía para los distintos sistemas que podamos presentar. Ahora aquí hay un proceso que es de solución. Bien. Entonces, cuando se disuelve cloruro de sodio en agua, se separan en sus iones correspondientes, ion sodio, ion cloruro. Cuando se disuelve cloruro de plata en agua, se disocia en ion plata y ion cloruro. Este es un ejemplo bastante claro en el sentido que el cloruro de sodio se puede disociar completamente, sin embargo el cloruro de plata se disocia solo parcialmente. Entonces el aumento de la cantidad de iones en la solución, mientras mayor sea la cantidad de iones que van a haber en solución, la entropía tendría que ser mayor. Entonces, para este proceso de disolución del cloruro de sodio, fíjense bien, ahora partimos de cloruro de sodio sólido y el cloruro de sodio queda en forma ionizada en solución separada por la molécula de agua. Por lo tanto, hay una gran dispersión de estos 2 iones. Sin embargo, en el cloruro de plata no es así, porque no va a quedar un equilibrio entre los iones y el cloruro de plata. Aquí vemos el sentido de la flecha. Esto significa disociación total. Esto significa disociación parcial. Entonces, el proceso de solución, ¿qué es lo que hace? El proceso de solución determina una dispersión de los iones del compuesto. Por lo tanto, va a aumentar si aumenta la dispersión, tendría que aumentar la entropía. Y proporcionalmente hay que ver la cantidad de iones para saber
¿Qué compuesto en forma iónica va a tener una mayor entropía? Hemos visto la primera ley termodinámica, que es el delta U igual a calor más trabajo. Hemos visto la segunda ley termodinámica, aunque no se los dije, la segunda ley termodinámica está dada en función de la entropía. Bien, es decir, está dada en función de la formulita esta que indicamos recién, que el delta S es igual a la integral de Q partido por T. Entonces, la segunda ley termodinámica considera el concepto de entropía. En los textos salen definiciones literales de la entropía, pero hablan en función de la imposibilidad de un proceso. ¿Qué significa una imposibilidad? ¿Qué es lo que hablábamos en el refrigerador de Carnot? Que va a fluir energía en forma de calor desde una fuente fría hacia una fuente caliente. Entonces, la definición de la segunda ley, en ese caso, dice que es imposible que fluya calor desde una fuente fría a una fuente caliente. Por eso el proceso tiene que ser forzado. Bien, entonces yo prefiero plantear la segunda ley termodinámica en función del concepto de entropía más que nada. Y eso es lo que estamos aplicando acá. Pero a su vez no hace, la entropía también no hace establecer la tercera ley termodinámica o el tercer principio de la termodinámica, que es el siguiente. Ya, aquí en forma literal dice, las entropías de todas las sustancias perfectamente cristalinas deben ser iguales al cero absoluto. Y esa igualdad se indica como que la entropía para las sustancias perfectamente cristalinas a 0 Kelvin tiene que ser igual a 0. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que la tercera ley termodinámica no acepta valores negativos, pero sí existen valores negativos. Estas son las contradicciones a veces que hay en química, y es por eso que nada es 100% absoluto. Ahora, fijémonos bien en esto, en la definición. Dice, la entropía de todas las sustancias perfectamente cristalinas. Es imposible que exista una sustancia perfectamente cristalina. Siempre tiene impureza. Deben ser iguales al cero absoluto. Es imposible alcanzar el cero absoluto, el 0 Kelvin. Por lo tanto, esta definición es una idealidad. Es algo ideal, pero la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad? Que no existen los cristales puros, ¿ya? ¿Ok? Porque esto se refiere a que sean puros y no se puede alcanzar el cero absoluto. Y además ya le indiqué anteriormente que hay entropías negativas, pero las entropías negativas no son para sustancias sólidas, líquidas ni gaseosas, sino que las entropías negativas son para iones que estén en solución. Y ahí se hace referencia principalmente a lo que es comparar las entropías de los iones con el ion hidrógeno. Eso lo van a observar ustedes en la tabla de datos, que van a aparecer valores negativos de entropía. Entonces, aquí en este caso, yo establezco que aquí hay un valor que es aproximadamente igual. En los textos más antiguos dice que es igual, ¿ya? Entonces, la entropía de una sustancia cristalina pura es aproximadamente igual a 0 joule. O sea, a 0 joule, sí, a 0 joule por mol por Kelvin a 0 Kelvin. Este es el cero absoluto. Entonces ya con esto hemos visto los 4 principios termodinámicos. Anteriormente está el principio cero. El principio cero es aquel que establece el equilibrio térmico. Bien, después tenemos la primera ley termodinámica,
La segunda ley termodinámica lo relacionamos con el cambio de entropía, y la tercera, que corresponde entonces a este principio que les he mostrado acá. En reacciones químicas, uno observando la reacción química y tomando en cuenta todas las generalizaciones que he indicado anteriormente, se puede predecir cuál es el cambio de entropía que podríamos plantearnos para una reacción química. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos indicar? Es una estimación, nada más estimar, y estimar de acuerdo a las generalizaciones anteriores. Después de la estimación, hay que comprobar si la estimación es correcta, y eso va a significar calcular cambios de entropía. Entonces aquí, ¿cómo se estima esto? Si vamos viendo, todas las sustancias son gaseosas, por lo tanto todas tienen una alta entropía. Ahora, ¿cómo se comprueba si esta reacción tiene un delta S mayor que 0, igual a 0 o menor que 0? Solamente determinando cuál es la cantidad de sustancia inicial y cuál es la cantidad de sustancia final. Entonces, como vamos a tomar en cuenta los coeficientes como cantidad en mol. Acá adelante tendríamos 4 mol de gases y acá al final tenemos 2 mol de gases. Por lo tanto, estos 2 mol de gases respecto de los 4 van a estar menos dispersos. ¿Qué significa en este caso? Que mientras disminuye la cantidad de gases, vamos a tener un delta S menor que 0. ¿Bien? En este otro caso, ¿qué es lo que observamos? Tenemos carbonato de calcio sólido, tenemos óxido de calcio sólido. Si comparamos estos dos compuestos, el carbonato de calcio tiene que tener mayor entropía. Por lo tanto, el carbonato de calcio va a proporcionar el óxido de calcio con menor entropía, pero en el fondo, ¿quién manda ahora en esta reacción? Es el dióxido de carbono. Se ha formado un gas, inicialmente no hay gas, por lo tanto, tendríamos un delta S mayor que 0. Otro ejemplo es este. Tenemos hidrógeno gas, cloro gas y producto cloruro de hidrógeno. Veamos cuál es la cantidad. La cantidad de reactantes son 2 mol, la cantidad de producto 2 mol. Con eso podemos decir que la entropía es 0. Pero, ¿qué podemos observar aquí? Que hay una molécula compuesta por 2 átomos distintos. Por lo tanto, aquí tendríamos que tener una mayor entropía, pero levemente una mayor entropía. Como estamos viendo solamente la cantidad de gases, decimos que el delta S es igual a 0. Por eso les señalaba recién, podemos estimar que el delta S es igual a 0, pero ¿qué es lo que hay que hacer posteriormente? Calcular el cambio de entropía. Y eso significa tener la entropía del cloruro de hidrógeno, la entropía del cloro, del hidrógeno y evaluar. Acá tenemos otra reacción, la cual nos da una menor cantidad de producto, por lo tanto el delta S es menor que 0. Acá en este otro caso, que es lo mismo que planteamos recién, tenemos iones, y estos iones nos llevan a la formación de un sólido, iones que estén en solución. Recuerden a su vez que tiene entropía negativa. El cloruro de potasio cloruro de plata, perdón, tiene una entropía positiva, por lo tanto hay un aumento de entropía. Y en esta reacción de combustión, tenemos 8 mol, son todos gases, tenemos 8 mol respecto de 7 mol. Por lo tanto, la cantidad de mol de producto respecto al reactante disminuye. Tendríamos un delta S menor que 0. Aumenta. Tenemos 6 mol respecto de 7 mol. El delta S es mayor que 0. Y la misma ecuación, pero fíjense bien ahora, es la misma reacción que tenemos arriba, pero abajo tenemos agua líquida. Solamente con el hecho de formarse agua líquida, ¿qué es lo que va a pasar con la entropía? El delta S va a ser menor que 0.
Acá es mayor que 0 y aquí es menor que 0. Por eso es muy importante en las ecuaciones termoquímicas conocer la identidad en cuanto a forma física de cualquiera de las sustancias que estén planteadas en una reacción química. Bien, eso es predicción. Entonces aquí ustedes pueden tener cualquier reacción química e inmediatamente indicar, aumenta la entropía, disminuye la entropía, por qué aumenta, por qué disminuye, por qué se establece que es igual a 0, viéndolo en forma más o menos macroscópica. En forma microscópica ya significa ver la estructura como lo analizamos en las generalizaciones. Bueno, una vez que se estiman el cambio de entropía, lo que hay que hacer ahora es evaluarlo. Entonces, para la primera reacción que teníamos, que indicamos que había una disminución de entropía, veamos si es correcto. Para eso hay que evaluar el cambio de entropía. Y hay que usar esta formulita. Entonces, esta fórmula nos indica que el cambio de entropía estándar va a ser igual a la entropía de formación de cada una de las especies químicas que estén planteadas en la reacción química, multiplicado por sus correspondientes coeficientes. Entonces, para evaluar el delta S estándar de esta reacción, es lo mismo que habíamos planteado anteriormente en el delta H estándar. Entonces vamos a tener dos veces la entropía del amoníaco, menos la entropía del nitrógeno, y menos 3 veces la entropía del hidrógeno. Y tenemos entonces esa relación. Una vez que se tienen estas relaciones, yo cuando le pido ecuaciones termoquímicas y tienen que usar esta formulita, les solicito que escriban esto. ¿Bien? Entonces ahí ustedes tienen que ir haciendo las sustituciones correspondientes ahora de la tabla y colocar los datos respectivos. Entonces tendríamos 192 es la entropía del amoníaco, 191 la del nitrógeno y 130 la del hidrógeno. Observen aquí que la entropía del hidrógeno es menor que la del nitrógeno. Aquí en el caso de la molécula de nitrógeno hay un enlace triple. Y aquí en el caso del amoníaco la forma es tetraédrica. Y esto mismo determina entonces que haya una menor entropía para el hidrógeno. Se establecen ahora los productos, se suma y se obtiene el cambio de entropía. El cambio de entropía entonces para esta reacción nos da menos 99.76 Joule por Kelvin. Ya, aquí solamente 99.76 Joule por Kelvin. Fíjense bien que no he escrito la unidad mol. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 mol de amoníaco. Si hubiésemos escrito aquí medio nitrógeno, 3 medio hidrógeno, aquí nos da amoníaco, ahí sí podríamos escribir por mol. Entonces, es muy fácil ahora, si tengo medio nitrógeno, 3 medio hidrógeno y amoníaco formado como producto, el valor del cambio de entropía tendría que ser la mitad de esto. Y ahí tendría que escribirlo por mol. Así se evalúa el cambio de entropía de una reacción química. Y vemos esa otra, que en este caso por la presencia de gas en el producto, habíamos determinado que había un aumento de entropía. Por lo tanto, tendrá que darnos un delta S positivo. El delta S estándar va a ser igual a la entropía del óxido de calcio más la entropía del dióxido de carbono y menos la entropía del carbonato de calcio. Se sustituyen los valores de la tabla, tenemos esos valores, ya lo mismo que indicamos recién, observar que la entropía del dióxido de carbono, como es un gas, tiene mayor entropía que los sólidos. Y le indiqué anteriormente que la entropía del carbonato de calcio es mayor
que la entropía del óxido de calcio. ¿Y por qué? Porque esta partícula no es molécula, esta partícula es más compleja. Dije, no es molécula porque es un compuesto iónico. Enseguida entonces tenemos esto. Y este es el valor. Más 160. Valor positivo. ¿Ya que se debe este valor positivo? A la formación de dióxido de carbono. Acá escribo dos valores, en el caso de la calcita, la aragonita, que son dos formas de carbonato de calcio. La aragonita tiene mayor entropía que la calcita. Perdón, la descomposición al óxido de calcio y del dióxido de carbono va a ser mayor para la aragonita que para la calcita. Bueno, eso simplemente se basa en ¿qué? Se basa en que si la entropía del carbonato de calcio es 92.9, ¿cuál tendría como calcita en 92.9? ¿Cuál sería la entropía del carbonato de calcio como aragonita? Con estos valores ustedes lo pueden calcular y pueden saber cuál es la entropía de la aragonita. Y para el caso de hidrógeno más cloruro de hidrógeno, que habíamos indicado que la entropía es igual a 0, si ustedes se fijan, le tomé todos los cambios de entropía, negativo, positivo, y ahora tendría que ser igual a 0 si lo hemos estimado, pero habrá que ver si realmente igual a 0. Sustituimos los datos, la entropía dos veces la entropía del cloruro de hidrógeno, menos la entropía del hidrógeno, menos la entropía del cloro, sustitución de valores, hacemos el producto y obtenemos la entropía. El cambio de entropía es igual a más 10 Joule por Kelvin. Que en el fondo corresponde a 5.0 Joule por Kelvin por mol para esa reacción. Entonces, la estimación nos indica que es igual a 0. Yo recién les dije algo. Fíjense bien que aquí hay un compuesto. Por lo tanto, si hay un compuesto, deberíamos tener un valor positivo de entropía. Y ahí está el valor. Profesor, disculpe. Dime. ¿Por qué en el ejercicio anterior hay algunos datos que se suman y en otros hay datos que se restan? Las entropías de los reactantes, de los productos tienen que sumarse. ¿Ya? En este caso tú tienes que considerar la entropía de los productos menos la entropía de los reactantes. La entropía de los productos menos la entropía de los reactantes. Eso es lo que nos dice la fórmula. Por lo tanto, si tienes reactante, inmediatamente tiene que asignarle el signo negativo. O si no, colocar la suma de los productos menos, entre paréntesis, la suma de los productos. ¿Por qué digo suma? Porque puedo estar hablando aquí de entalpía y entropía, que es lo que hemos visto. Bien, la suma de los productos, entre paréntesis, menos la suma de los reactantes, entre paréntesis. O sea, todo lo que significa entalpía de los productos y todo lo que significa entalpía de los productos o entropía de los productos tiene que ir con signo positivo. Y la de los reactantes tiene que ir con signo negativo. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer ahí. Ya, gracias, profe. Ya, jóvenes, entonces, para el día lunes tenemos que cambiar actividad. Les dije el otro día que la actividad que íbamos a hacer va a ser la del día del